¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a Dádivas de Vida. Hoy vamos a tener un interesante tema que tiene que ver sobre el sello y la señal de Dios. Y te invitamos a que no te lo pierdas porque aquí entonces vamos a culminar con todo el estudio que hemos venido estando realizando referente al verdadero día de reposo, a ese santo sábado de Dios, el día sábado. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy, Eric, vamos a darle un saludo a todos aquellos que nos ven. Queremos agradecerle también por seguirnos a través de las plataformas de Facebook, de YouTube. Y hoy vamos entonces a terminar con este interesante estudio sobre lo que era el sábado, ¿verdad? Hemos estado grabando por diferentes semanas los temas que han abarcado el sábado desde la creación, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, quién cambió, quién pretendió cambiar el sábado. Y hoy entonces vamos a explicarle por qué la importancia de este día. Y hoy van a poder analizar y vamos a poder concluir de que el sábado tiene una connotación que Dios entonces nos lleva a la obediencia, porque Él es el Dios creador, y también ese sello que distingue a los que aman y obedecen a Dios, a aquellos que no han aceptado su plan de salvación. Entonces, Eric, vamos a hablar y vamos a explicar sobre la señal de Dios. Y para eso entonces vamos a apoyarnos en los salmos. Tú tienes el Salmo 33 y vamos a leerlo del 6 al 9. Y yo voy a compartir el Salmo 104 y el verso 5. Salmo 33, 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y así fue. Así es. Entonces, si vemos aquí lo que Dios nos está afirmando a través del libro de los Salmos, es que Él y por Él fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque nosotros debemos rendirle obediencia a aquel que hizo y que por su palabra formó y fue creado. Entonces el Salmo 104 y el verso 5 dice así: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Entonces hemos podido nosotros comprobar a través de la palabra de Dios que Dios creó por su palabra, formó. Y cuando una persona tiene la autoridad de crear y formar, ¿qué merece, Eric? Necesita que se reconozca eso que hizo o creó. Así es. Entonces, creo que ahí pues estamos claros. Entonces vamos a ver quién estaba involucrado en la creación. Y para eso entonces vamos a apoyarnos en Génesis 1:2, si lo puedes compartir. Y entonces yo voy a compartir Hebreos 1:2 para ver quiénes estaban involucrados en la creación. Génesis 1:2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. También podemos compartir Génesis 1:26, ya que estamos allí mismo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así es, y nuevamente podemos comprobar que Dios es el creador, y no solo de los cielos y de la tierra, sino que también formó al hombre. Y ahí hay algo interesante, dice que lo formó a imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir que al inicio nosotros reflejamos la imagen de Dios. En Hebreos, en el capítulo 1 y el verso 1-2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos que nuevamente dice que Dios habló a través de los profetas, pero explica en el verso 2 que hablando por el Hijo, o sea, por medio de Jesús,
dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces nuevamente afirma que Él hizo el universo. Entonces allí pues ya vamos a ir llegando a por qué se considera que el sábado es la señal de Dios. Entonces, ¿cómo se distingue un verdadero Dios? Entonces la palabra de Dios también nos afirma que cómo nosotros podemos distinguir quién es el verdadero Dios y quiénes son esos dioses falsos o que muchas veces pretenden ocupar el trono o el lugar de Dios. Y para eso entonces vámonos al libro de Jeremías, Eric, y comparte de Jeremías 10, del 10 al 12. Dice así: Mas Jehová es Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden aguardar su indignación. Les diré así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su entendimiento. Así es, entonces nuevamente a través del profeta Jeremías, Dios está estableciendo que el único Dios verdadero es Él. Y dice ¿por qué? Porque Él hizo los cielos y la tierra. Y otros dioses pretenderán decir que son dioses, pero ¿qué hicieron? No han hecho nada. No hicieron el universo, no formaron los cielos, la tierra, las aguas y las fuentes de las aguas. Entonces, podemos nosotros ir ya analizando que un Dios que crea por su poder, por su palabra, que no solamente lo que vemos aquí en este mundo, Eric, sino también el vasto universo, cosas que nosotros todavía no hemos podido poder contemplar con nuestros ojos. Entonces, ¿qué le da a Dios el derecho a gobernar y a ser adorado? Bien, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es. Entonces, Eric, esto me acabo de venir a la idea cuando, por ejemplo, tú diseñas algo que nunca ha salido al mercado. Entonces, eso lleva una marca, lleva un sello, un registro. Y dice hecho por, en este caso, si tú diseñaste algo por Eric, ¿verdad? Eric Bonilla. Entonces, eso te da el derecho a que tú eres el autor de eso y nadie más puede venir a copiar lo que tú has hecho. Entonces, asimismo, lo que acabas de leer en Apocalipsis, verso 4:11, nos dice que Dios es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Y luego explica porque tú creaste todas las cosas. Entonces vemos que se está llevando este estudio a una relación de obediencia a Dios. Pero esa relación de obediencia es porque Él creó y hizo todas las cosas. Creo que también en el libro de Salmos, si lo tienes, el verso 95, Salmo 95, verso 3 al 5. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Qué bonito salmo, ¿verdad? Dice que Él ahora incluye el mar y toda la vasta extensión de la tierra. Entonces, esto es lo que le da el derecho a Dios de gobernar y de que nuestra adoración sea dirigida a Él. Porque Él incluso me formó a mí, a ti y a cada uno de ustedes que nos ven. Entonces yo necesito dirigir mi amor, mi atención, mi obediencia a ese Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, las aguas, las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos habita. Entonces, ahora, ante este Dios existe una señal. ¿Cuál es la señal para saber de que ese es el Dios verdadero? La respuesta la encontramos en Éxodo 31, los versos 16 y 17. Dice: guardarán pues el día del sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ok, entonces encontramos nuevamente el sábado, ¿verdad? Entonces ahora nos está diciendo que es una señal entre el pueblo de Dios
y entre ese Dios creador. Entonces, ¿quieres tú es formar? Un distintivo. Ajá, exactamente. Entonces, si nosotros verdad decimos que amamos a Dios, por eso es que Jesús dijo en el libro de San Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, la verdad no está en él. Entonces, cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, usted debe andar como él anduvo. Y los estudios anteriores ya hemos explicado que Jesús guardó el sábado, ¿verdad? Y hoy hemos comprobado a través de esta lectura que Eric leyó en el libro de Éxodo, que el sábado es una señal que Dios hace para distinguir los que le aman, obedecen y lo reconocen como el Dios creador, a diferencia de aquellos que podemos decir que no han llegado a conocer a Dios o que desconocen que Dios es el Dios creador. Entonces, ¿de qué otro hecho es señal el sábado, Eric? En el libro de Ezequiel, capítulo 20, verso 12, dice, y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Amén. También allí mismo, pero el verso 20 dice, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así es, entonces nuevamente hace otra afirmación de que es una señal, que Dios, como está incluido dentro de los 10 mandamientos, ahora Dios quiere que tú comprendas de que esta es una señal distintiva entre aquellos que obedecen y aman al Dios verdadero, a ese Dios creador. Y entonces, Eric, ¿cómo podemos concluir aquí para luego entonces explicar lo que es el sello, ¿no? Ir profundizando un poco más. Bien, como ahora sabemos que Dios es el Dios creador, debemos tener en claro de que en la misma semana de la creación, Él apartó este séptimo día para adoración, para reposo, para santificación. Y con los textos que hemos leído anteriormente podemos darnos cuenta de que la señal que distingue al verdadero pueblo de Dios es ese día, el día sábado. Así es. Entonces, ahora podemos seguir avanzando, Eric, y podemos entonces invitar a los que nos están escuchando a leer Apocalipsis 12, del 7 al 9. Yo voy a apoyarme con Mateo 7 y los versos 13 y 14 para entonces ir explicando un poquito más sobre la importancia de lo que significa ese sello de Dios que ya acabamos de descubrir, que es el sábado, ¿verdad? Que es esa marca distintiva. Apocalipsis 12, 7 al 9 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es, entonces aquí está explicando del origen del mal, ¿verdad? Cómo Satanás, aún en el cielo, y la lucha que tuvo contra esa supremacía, porque recordemos lo que han profundizado más en el estudio de la palabra de Dios, que en el libro de Ezequiel explica quién era Satanás, que era un querubín cubridor, protector, pero él quiso ocupar la posición de Dios. Entonces se opuso al gobierno de Dios y por esta razón fue lanzado del cielo y fue expulsado porque fue el originador del pecado y de la rebelión. Entonces aquí el Apocalipsis, tú acabas de leer 12, 7, 9, entonces nos está diciendo que hay siempre un poder o una oposición que quiere levantarse en contra de Dios. Y aquí pues ya sabemos quién es, y es Satanás. Y lo que muchas veces busca es arrastrar a gran parte de la humanidad a que tú dejes de adorar al Dios creador. Por eso es importante que las personas vuelvan al sábado, Eric, vuelvan a obedecer la ley de Dios como debe ser. Entonces en Mateo, el capítulo 7 y los versos 13 y 14 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces Dios nos está diciendo que es muy fácil seguirle a Dios buscándolo por unas puertas anchas donde va todo el mundo.
creyendo que están adorando al Dios verdadero, o creyendo que si van a la iglesia, confiesan sus faltas, pero no están guardando el sábado, ¿verdad, Eric? La señal y esa marca distintiva de Dios, pues corremos el peligro de no formar parte del pueblo de Dios. Entonces aquí Mateo 7 te está explicando y te está diciendo que debemos ir a una obediencia genuina, debemos ir a ese Dios creador y verdadero, porque de otra manera muchas personas, Eric, no conocen esto y van en pos y adorando otros dioses que ni saben quiénes son, y no estás adorando al Dios verdadero. Ahora, a la imagen de quién fue hecho el hombre, Eric. Lo leímos en Génesis, ¿verdad? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así es. Entonces el enemigo siempre ha tratado de distorsionar que tú formes la imagen de Dios en tu vida. O sea, cuando tú haces cosas buenas, buscas a Dios, adoras al Dios verdadero, has dejado de hacer un montón de cosas que no convienen, tú estás retornando y volviendo a esa imagen de Dios. Porque cuando Dios nos hizo, Eric, y te hizo a ti, que nos estás viendo, a nuestros primeros padres al inicio, fue perfección, no había pecado, ¿verdad? Entonces vemos que el enemigo, al introducirse, ha tratado de distorsionar todo el plan de Dios a tal grado de ir degradando al mismo ser humano a una imagen. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero, guardamos sus mandamientos, estamos reflejando esa imagen del Dios verdadero. Entonces allí podemos, bueno, ya lo leímos en antes, Génesis 1:26, que habla pues de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿mediante quién se restaura en nosotros la imagen de Dios, Eric? En 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, para poder que nosotros recuperemos esa imagen y semejanza de Dios, necesitamos de Cristo Jesús, que nos libra de la incredulidad, del pecado, y entonces nos permite ser iluminados por toda su sabiduría que se encuentra precisamente en su palabra. Así es, como decía ahí mismo, dice que va a resplandecer, ¿verdad? Esa luz, esa gloria de Dios, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces vamos a explicar qué es un sello, Eric. Generalmente en muchas empresas y en negocios hay muchos sellos que utilizan, ¿verdad? Algunos de que sellos de pagado, sellos de recibido, otras los sellos que usan las instituciones. Y entonces, ¿cómo podemos explicar bíblicamente qué es un sello? Hablando pues de cuál es el sello de Dios. Bien, en Efesios, el capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados también en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Así es. Entonces, ¿quién realiza el sellamiento de una persona que acepta a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender que cuando tú aceptas a Jesús como Salvador, te bautizas, ¿verdad? Inmediatamente eres sellado con el Espíritu Santo de Dios y empiezas entonces a tener esa transformación que es un poco, que va lentamente y que los demás los perciben, ¿verdad? Entonces, en el nuevo pacto, ¿dónde coloca Dios su santa ley? Bien, el libro de Hebreos, el capítulo 8, el verso 10 nos dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Así es. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que pondrá sus leyes en su corazón, se refiere en nuestra mente, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto que Dios hace con nosotros, y Él quiere que su ley nosotros la tengamos siempre presente y podamos obedecerla. Entonces, ¿cómo se describe el pueblo de Dios en los últimos días? Eric, ¿qué dice Apocalipsis 14, el verso 1, 4 y 5? Vamos entonces a ver cómo se distinguirá el pueblo de Dios en estos tiempos, porque estamos viviendo los tiempos finales de este mundo. Dice Apocalipsis 14, 1, después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y el 5? El verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Entonces aquí vemos algunas características de las personas que van a estar, como Dios describe que van a ser esas personas. Dice que no van a tener pecados, que van a estar sin mancha, que el nombre de Dios va a estar inscrito en sus frentes. También habla de que no se contaminaron cuando habla de mujeres, y no es literalmente, sino habla de que no recibieron doctrinas de iglesias populares que los desviaron a creer otras cosas, ¿verdad? Sino que fueron personas fieles y cumplieron, así como está en la Biblia, un escrito está. Entonces, al final de la historia de este mundo, Dios quiere un pueblo que esté preparado, cimentado en su palabra, un pueblo que adore al Dios verdadero, un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y que no se contamine con las doctrinas populares que ofrecen muchas denominaciones que no tienen al Dios verdadero o que no han obedecido al Dios verdadero y no han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, allí también podemos compartir, Eric, que un sello tiene dos características principales, ¿verdad? Y cuando nosotros presentamos el sábado, podemos comprobar que las tiene, ¿verdad? Entonces, podemos explicar lo que dice aquí que tiene el sello. Primero, que dice que debe tener el nombre, que ese nombre es Dios. Y luego su título, que es Creador de los cielos y de la tierra. Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿cuál es otra ilustración de la obra del Espíritu Santo y de su efecto sobre el carácter del pueblo de Dios? ¿Qué dice el libro de Oseas? Y en Oseas 6, capítulo 6, verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está fijada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Que así mismo quiere Dios que nosotros estemos como frescos, ¿no? Que esa luz del Evangelio resplandezca sobre nuestras vidas. Entonces también Isaías 44 y el verso número 3, allí también nos habla de cómo Dios quiere que resplandezca su conocimiento, su luz sobre la vida de cada uno de nosotros. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y bendición cuanto nazca de ti. Así es, entonces Dios quiere que así como muchos en su vida espiritual están secos, ¿verdad? Si nosotros vemos una tierra árida y cuando tú le riegas agua todos los días y siembras algo, eso va creciendo y va dando fruto. Así mismo quiere Dios que en tu vida espiritual, si tú te sientes que todavía no conoces mucho de Dios, estás en desobediencia porque no estás guardando la ley de Dios, entonces tú necesitas acercarte a Dios para que esa agua te refresque y te llene del conocimiento de Dios. Dice también Eric que cuando Dios reposó en el primer sábado de la creación, ¿cuál fue el resultado? En Éxodo 31 y el verso 17. Hemos compartido Éxodo durante todos estos estudios muchas veces, pero aquí en Éxodo el capítulo 31 y el verso 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Así es, y esto nos lleva a Éxodo 20, ¿verdad? Cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, dice. Entonces dice que nosotros debemos trabajar, ¿cuántos días? 6 días y al 7º día reposar. Entonces aquí nuevamente encontramos que el sábado es la señal y Dios dice, como acabas de leer en Éxodo 32:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y mira, dice para siempre, o sea, está hablando futuro, o sea, no es algo que ya se abolió, que eso era para los judíos, no, dice para siempre. Y cuando habla de Israel, pues nosotros sabemos
que a través del Nuevo Evangelio, Pablo muchas veces explica que nosotros somos ese Israel espiritual, ¿verdad? No podemos serlo de descendencia del Israel, hablando literalmente, pero al aceptar a Jesús y su nuevo pacto, pues nosotros ya somos hijos adoptivos y entonces nos consideramos como ese Israel espiritual. Entonces recuerden que el sábado entonces es una señal que va a durar para siempre entre el pueblo de Dios y para Dios. Entonces esto hay una distinción. Y dice aquí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces nuevamente podemos confirmar que el sábado es esa señal distintiva del pueblo de Dios. Entonces, para ir culminando, Eric, ¿qué es lo que especialmente Dios ha designado como señal de su relación con los suyos? ¿Cuál es su sello? Y esa señal que Dios ha destinado es precisamente este día, el 7º día, el sábado de la creación. Ese es el día que Dios ha apartado para que nosotros podamos tener un reposo en Él. A través de todo este estudio que hemos hecho durante algunas semanas, queríamos nosotros conocer si el sábado en realidad era el 7º día o si era algún otro día. Y la Biblia nos ha comprobado entonces, una vez más, que el sábado es ese día que Dios apartó para descansar, para que nosotros pudiésemos tener para contacto con Él. Así es. Entonces yo creo que sería bueno refrescarles a cada uno de ustedes que nos ha estado escuchando durante toda esta serie que hemos estado grabando del sábado y que hoy la culminamos, Eric, pues comprobando la importancia de él y por qué un sello y por qué una marca. ¿Por qué Dios necesita hacer esa distinción, verdad? Entonces aquí se encierra primero amor a Dios y obediencia a su palabra. Entonces no podemos andar por allí diciendo que creemos en Dios, pero no guardamos sus mandamientos. Entonces, como les explicaba, en Éxodo 20 y del 8 al 11 nos lleva a ese mandamiento que es el sábado. Y recuerden que es el sello de Dios y que es también su marca. Dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces vemos aquí, Eric, que ese sello tiene el nombre de Dios, ¿verdad? Y luego también ese sello tiene el título, porque el mismo verso 11 nos dice, porque Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces aquí le da el título del Dios creador. Así que, bueno, podemos concluir, Eric, entonces que el sábado es la señal de la actividad total de Dios y de su poder creador en el universo y de su poder recreador en el corazón. Entonces, queremos pues invitarte que tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal, que si no conocías del sábado, que es parte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, pues te acerques confiadamente a Dios en oración, le pidas perdón y podamos cada uno de nosotros guardar el sábado, porque al final de la historia de este siglo, Eric, si no estamos guardando el sábado, no podemos decir que hemos reconocido a Dios como un Dios creador de todo el universo y de todas las cosas que en ellos hay. Y recuerden que Jesús dijo que debemos andar como Él anduvo. Entonces yo quiero obedecer a Jesús, quiero andar como Jesús anduvo. Y si Jesús guardó el sábado, yo también lo quiero guardar porque yo me quiero salvar, ¿verdad? Y sobre todo, pues no olviden que Dios merece toda la gloria, la honra y el poder, porque por su palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo el universo. Y Él es el Dios verdadero y es el único que merece toda la gloria, la adoración, porque es el Dios verdadero. Que Dios te bendiga y te invitamos a que nos puedas seguir escuchando a través de Dádivas de Vida. ¿Eric? Sí, gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte
Si estás en YouTube, recuerda darle clic en la campanita para que te recuerde cada vez que subimos videos. Si nos sigues por Facebook, gracias por habernos sintonizado. Comparte siempre estos videos, regálanos un like, y es importante entonces que si te gustó en realidad lo puedas compartir con aquellos que no conocen aún sobre estos temas. Te deseamos muchas bendiciones y que puedas seguir acompañándonos cada vez que transmitimos. Y también pues aprovechamos que darle un saludo a todas las damas, ¿verdad, Eric?, que nos escuchan, porque se celebró el pasado viernes el Día Internacional pues de la Mujer, y a cada una de ustedes un caluroso saludo, y sigan adelante así luchando por sus familias, por sus hijos, siendo mujeres profesionales, y sobre todo, como dice el libro de Proverbios, como una mujer virtuosa que Dios quiere que seamos. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta luego.